Andrés, Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar del software Pegasus. Pero primero, queremos darle las gracias a todos por el apoyo que hemos recibido recientemente con nuestros últimos episodios y por la forma en cómo han sido tan cariñosos y tan bonitos. Entonces, gracias de corazón de parte de la Sociedad del Silicio hacia ustedes. Pero bueno, entrando en materia, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es el software Pegasus. Vamos a hablar de qué es el software Pegasus, cómo funciona, quién está detrás de este tipo de herramientas y qué ha pasado con Colombia, cuál es la polémica de que Colombia adquiere este tipo de herramientas de espionaje y cómo se ha utilizado en otros países este tipo de herramientas. Bueno, Andrés, cuéntanos, ¿qué es el software Pegasus? ¿Cómo funciona? ¿Y quién lo desarrolló? Sí, Santiago, bueno, el software Pegasus es un programa, es un spyware diseñado para, digamos que, invadir o hackear los dispositivos en donde está alojado. Este software fue desarrollado por esta empresa, NSO Group, una empresa de origen israelí. Y detengámonos un momento ahí. ¿Qué importancia o qué relevancia tiene que sea de origen israelí? Pues fíjate que no debería sorprendernos precisamente su origen. ¿Por qué? Israel es un país, primero, con una tradición bélica larguísima y adicionalmente son uno de los principales exportadores tanto de software como de tecnología militar. Y en últimas, Pegasus se vende como un producto de tecnología militar, de inteligencia militar más precisamente. Pero, ¿qué es lo más atractivo de este software? Su funcionamiento. Tradicionalmente el software que nos ha contaminado alguna vez a todos es aquel software que instalamos de alguna manera. Lo instalamos ya sea porque está disfrazado en un link, En una canción, en una canción, en en una película pirata. Pero, una madre soltera que quiere conocerte. claro. Entonces, pero ¿qué pasa? El software Pegasus no opera así. Opera de una manera totalmente distinta. Opera valiéndose de las vulnerabilidades de un sistema operativo. En este caso, el software Pegasus de los sistemas operativos móviles, tanto Android como iOS. Y opera de una manera que tú no te das cuenta. Es decir, es lo que en ciberseguridad se llama Zero Click Exploit. Es decir, explota una vulnerabilidad sin que el atacado haya hecho nada. Solo con que el atacador reciba un mensaje de texto, así no lo abra, ya está contaminado. Eso es lo que hace que este software sea tan poderoso y a la vez tan costoso. Porque ya Santiago nos contará más o menos en cuánto oscila la transacción de la compra de este software, por ejemplo, para el caso colombiano. Entonces ya sabemos que es una empresa israelí, que Israel es un país que exporta mucho este tipo de softwares y que el software es tan costoso porque explota vulnerabilidades del sistema sin que el usuario se dé cuenta, sin que el usuario haga clic. Bueno, ahora continuemos con el chismecito. El chismecito de la compra del software Pegasus por parte del Estado colombiano. Más o menos a mediados de septiembre de este año, el presidente en una locución presidencial nos reveló esta información, pues que era obviamente clasificada y lo que nos costó pues bastante, digamos, en cuanto a nuestra reputación en materia internacional, pero pues nos lo reveló a todos nosotros y nos contó que en el año 2021 se había hecho una transacción por alrededor de 13 a 11 millones de dólares en el que esta transacción pues fue muy sospechosa porque se hizo en efectivo, o sea, se cargaron 2 aviones destino Bogotá-Tel Aviv con 13 millones de dólares. No se sabe si lo hizo pues personalmente el presidente de la época que era Iván Duque o si lo hizo el director de la policía, pero lo que se sabe es más o menos el monto de la transacción. Esa es una versión preliminar que nos dio el presidente Gustavo Petro en la alocución presidencial. Sin embargo, con la información que ha salido hace poco, fue que Estados Unidos nos quiere tanto que nos regaló este software para pelear contra el terrorismo y sobre todo el narcotráfico. Sí, Santi, y es que ahí me parece que es bueno detenernos y revisar un punto que hay ahí. En principio, dentro de las declaraciones de transparencia de la empresa creadora de Pegasus, se dice que solo le venden esta herramienta a gobiernos, ¿correcto? Entonces Estados Unidos, que es la última versión, parece que fue quien pagó por este software
para que Colombia luchara contra el terrorismo y el narcotráfico. Pues ya sabemos que Estados Unidos es el principal cooperante en esta guerra que Colombia tiene contra las drogas. Sí, de hecho, pues se dice que este software ha sido utilizado no solo para atrapar acá en el caso colombiano a Otoniel, que es uno de los cabecillas del Clan del Golfo, sino que también fue utilizado en su época para atrapar al Chapo Guzmán y que pues ha tenido entonces un precedente de victorias contra este tipo de organizaciones pues muy grandes. Y ahí hay un punto muy importante y es que hasta el momento todo es maravilloso, es decir, que se compre una herramienta de seguridad muy avanzada y que se use en operativos de inteligencia militar supremamente exitosos como puede ser la captura de un cabecilla, es fantástico. Pero ¿dónde es que las cosas se ponen un poco oscuras, se ponen un poco turbias? ¿Qué es lo que pasa, Santiago? ¿Por qué hay una desviación de poder en el uso de esta herramienta? ¿Qué casos tenemos o qué es lo que ha pasado? Bueno, pues Colombia ha sido bastante famosa por haber utilizado los recursos estatales y los organismos de inteligencia para fines particulares. Entre esos encontramos pues recientemente el caso de la chuzada. Con chuzada me refiero a interceptación ilegal de comunicaciones a la niñera de la pues muy famosa últimamente Laura Sarabia, que ha ostentado cargos de alto nivel en Colombia últimamente, y pues mano derecha del presidente Gustavo Petro. También existen casos un poco más, digamos, oscuros, que en el que encontramos pues al presidente Álvaro Uribe Vélez y el DAS interceptando las comunicaciones de opositores políticos, periodistas y magistrados de las altas cortes para saber, bueno, ellos qué están haciendo y cuál es su finalidad en contra de su gobierno. También está un caso muy famoso que se llevó a cabo en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y fue que en el ejército había una oficina especializada denominada Andrómeda, la cual estaba encargada de espiar a los miembros o a los negociadores con las FARC en La Habana. Y pues en el gobierno Duque, pues ya sabemos que fue en el que se compró este software, y también hubo varios casos de chuzadas a opositores políticos y magistrados, pero pues nada concreto al fin y al cabo. Este es un punto entonces donde hemos querido acentuar la conversación y es, el problema no es que se compren y se usen estas herramientas tal y como están previstas, el problema es que se usen precisamente para fines particulares y muchas veces fines políticos. Mencionemos cuáles son los organismos de inteligencia en Colombia. En Colombia existen 3 organismos de inteligencia. En principio solo era uno, que era el DAS, pero este dejó de existir y después de su extinción salieron estos 3 organismos. Está el organismo de inteligencia y contrainteligencia militar, está la Dirección de Inteligencia Policial, la DIPOL, está la Dirección Nacional de Inteligencia, y bueno, pues en principio no podemos saber cómo ha operado y en qué casos ha operado el software Pegasus, porque pues de acuerdo con la ley del derecho fundamental de petición, nosotros no podemos acceder a esta información porque está relacionada con la defensa y seguridad nacional. Sin embargo, ¿qué se necesita para interceptar legalmente a alguien? Y esto es importante conocerlo porque, pues, para conocer nuestros derechos y porque, digamos, estos casos anteriores que mencionamos son relevantes y son, pues, polémicos porque se han hecho sin estos requisitos. En últimas, porque se han hecho pues de manera ilegal, ¿correcto? Es decir, interceptar a las personas no es ilegal per se si se cuenta con los requisitos que Santiago nos va a contar. Bueno, primeramente, en materia penal, el fiscal puede autorizar la interceptación a las personas, pero esta debe tener unos requisitos. Primero, se debe realizar con el fin de determinar o recaudar material probatorio. Segundo, requiere un control judicial posterior a las 36 horas ante el juez de control de garantías. Tercero, solo se requiere para fines investigativos. Cuarto, no puede ser divulgada para otros fines, solo para el proceso penal particular para el que se está utilizando. Quinto, la información debe ser veraz y debe suministrarse de manera completa, es decir, que debe estar completamente identificada la fecha, la hora, las personas que hacían parte de esas comunicaciones, es decir, el receptor y quien estaba emitiendo las comunicaciones,
Y pues este tipo de usos, este tipo de interceptaciones, con estas reglas específicas se hacen para proteger el derecho fundamental a la intimidad que tenemos todas las personas. Sí, Santi, y entonces ahí es donde nos damos cuenta de que bajo ninguna posibilidad este tipo de interceptaciones que se hagan desde el gobierno a opositores políticos o a otro tipo de periodistas como pueden ser otros casos de los que han sido denunciados, pues se encuadra dentro de esto que Santiago nos acabó de contar. Un opositor rara vez dentro de su labor de oposición está cometiendo un delito. Exactamente. Lo mismo un periodista. De hecho, pues parece que los requisitos son tan difíciles que pues los gobiernos prefieren saltárselos y comenzar a espiar a las personas sin ningún tipo de este tipo de filtros o de requisitos que deben cumplir. Bueno, ahora, ¿qué otros casos conocemos de este uso del software, específicamente el software Pegasus, en otros países, Andrés? Bueno, Santiago, el software Pegasus, como ya vimos, es una herramienta muy potente y se ha utilizado en más de un país. Colombia claramente no es el único ni el primero y claramente no será el último. Dentro de los casos más relevantes, quiero empezar con un caso que a mí en lo personal no me sorprende tanto, pero nos apoya mucho lo que queremos dar, digamos, a entender en este episodio, y es el caso de El Salvador. Salvador ya sabemos que su política de seguridad es muy marcada, es muy fuerte, es muy represiva contra las libertades individuales y por ende no debe causarnos mayor sospecha de que se adquiera este software para espiar a pandilleros o a personas violentas al interior del país. Sin embargo, ¿dónde está el problema? El problema es donde encontramos que el gobierno ha utilizado este software para espiar otra vez a los sospechosos recurrentes. Opositores, periodistas y en general personas que están en contra del gobierno de Nayib Bukele, que aunque ha sido un éxito total en materia de seguridad, pues sí ha tenido otros deslices en otros aspectos importantes del gobierno y pues han utilizado este tipo de herramientas para pues espiar a este tipo de personas que al fin y al cabo no están alineadas con el interés que intenta imponer Nayib Bukele. Sí, Santi, entonces ahí en el caso de El Salvador ya sabemos que es un gobierno, como te decía, un poco más restrictivo de las libertades individuales. Entonces no nos sorprende tanto que se esté utilizando esta herramienta. Que no nos sorprenda no quiere decir que no sea grave, porque obviamente esto tiene y se acerca peligrosamente a lo que hacen pues las dictaduras como China o Corea del Norte en lo particular. Sin embargo, un caso que es más cercano a lo que está pasando en Colombia y nos puede servir un poco de reflejo es el caso de México. También un país con una herencia muy grande de lucha contra las drogas, contra el terrorismo, el narcoterrorismo, adquiere el software Pegasus para luchar contra este flagelo que afecta pues, al pueblo mexicano. Sin embargo, años después de que pues, su uso se vuelve común dentro de la inteligencia mexicana, se empiezan a dar más y más reportes de que este software o software similares se están utilizando para fines políticos. Pero Santiago, cuéntame, más allá de los fines políticos, porque, bueno, los estados son muy grandes y muy poderosos, ¿pueden haber de pronto fines particulares en los que se utiliza el software Pegasus? ¿Hay casos? Bueno, pues está un caso muy famoso y es el caso de Jeff Bezos, el CEO de Amazon y propietario del Washington Post, que en una reunión en Los Ángeles, por ahí en el año 2016, por ahí, se encontró con el príncipe de Emiratos Árabes Unidos y pues compartieron sus números, estaban riendo, se estaban compartiendo pues caviar, champaña costosa, pues ustedes saben y entienden. Y luego, unos días después, pues fue contactado por el príncipe árabe y no se sabe específicamente si fue a través del príncipe árabe que se infectó su dispositivo o el príncipe árabe ya tenía su dispositivo infectado. El hecho es que Jeff Bezos pues sufrió una vulneración a su privacidad y se encontró que él tenía un amante y pues con ocasión a eso pues tuvimos el divorcio más costoso de toda la historia. Claro, recordemos, Santiago, que para ese momento Jeff Bezos era el hombre más rico del mundo y pues les tocó despojarse de algo así de la mitad de su fortuna, lo cual pues nos da otro caso más en el que software Pegasus o otros softwares de espionaje pues pueden causar problemas grandes en la vida de las personas más allá de la política.
También hay un caso muy interesante y es que el año pasado a la EPS Sanitas le robaron la información unos hackers y estaban intentando revelarla en cuanto a la información que la propia ley ha catalogado como sensible, como es la historia clínica de las personas que hacen parte de esta EPS. Y no solo eso, también contratos, también algunos casos de corrupción interna dentro de la EPS. Y pues bueno, con esto queremos hacer una reflexión general de que aunque pensamos que estamos a salvo, aunque pensamos que estamos en nuestra privacidad mientras utilizamos nuestro teléfono, mientras utilizamos nuestros dispositivos, puede que a veces no sea así y puede que a veces cuando queremos mirar un correo, que nos ganamos algo, que nos ganamos un iPad, que nos ganamos la lotería en Los Ángeles, pues estamos accediendo o dándole acceso a personas malintencionadas para que tengan acceso a nuestros dispositivos y por ende pues a nuestra información más sensible. Así es, Santiago. Es una verdad de que vamos a estar expuestos incluso si nuestra seguridad operativa, si nuestro OPSEC es muy grande, si tenemos claves muy robustas, igual vamos a ser víctimas. Me gustaría hablarte sobre una última reflexión, ya que durante la investigación pues me surgió a mí en lo personal una duda y es si pueden haber más softwares como Pegasus, pero que sean de otro origen o que ni siquiera conozcamos que existen. Y la realidad es que es completamente posibles casos de esto que yo les decía al principio de Zero Click Exploit, es decir, de puertas traseras que tienen los sistemas operativos de nuestros dispositivos pueden ser vulneradas por más personas claramente. E incluso es conocido que hay financiación desde múltiples gobiernos para que se creen programas como Pegasus, porque como ya pues dejamos claro en este podcast, es una herramienta muy poderosa para lo bueno y para lo malo. Bueno, agradecemos mucho que hayan llegado al final de este episodio. Estamos muy contentos, como les dije al principio, de su apoyo y de sus comentarios y por eso queremos saber su opinión sobre estos temas. Mi nombre es Santiago. Y el mío Andrés. Y esto fue La Sociedad Social Servicio. Hasta luego. Chao, chao.